Hola chicos, les estoy haciendo este vídeo a manera de resumen para que puedan seguir los pasos necesarios para hacer la E6. Esto lo hago porque la reunión del Zoom nos quedó bastante larga, tiene casi 4 horas y creo que es bastante más pesado si tuviesen que verla toda para seguir los pasos para hacer la E6. Entonces, tanto para los que no pudieron terminarla, que quieren ver los pasos y hacerla, como para los que no pudieron conectarse, les voy a hacer este vídeo paso a paso, ¿no? De lo que hicimos, básicamente, o de lo que hay que hacer para hacer el ejercicio. Pues en la base de datos de la biblioteca teníamos una tabla que se llamaba usuarios, que eran las personas que iban a pedir los libros, a pedir los préstamos de los libros. Pues lo primero que hicimos fue cambiar ese nombre de usuarios a socios, porque tenía como más sentido que las personas que fuesen a buscar los libros fueran los socios de la biblioteca, para así nosotros poder crear una tabla que se llamara o que se llame usuarios y que contenga a los usuarios del sistema, que son los que van a hacer la comprobación de la contraseña en el formulario de login, ¿vale? Entonces nuestro primer paso fue coger esa tabla de usuarios y renombrarla, llamarla socios. Y lo segundo que hicimos fue crear una tabla usuarios, que se las muestro aquí. Creamos una tabla usuarios, vamos a verla en vista de diseño, ¿vale? Una tabla usuarios con un ID autonumérico, un nombre de tipo texto corto, una clave de texto corto y un tipo de texto corto. Vale, lo único que le hice a esta tabla fue cambiarle aquí al campo clave, en la máscara de entrada le puse contraseña. Eso es para que se vean los asteriscos, ¿de acuerdo? Cuando voy a ingresar la clave, pues se va a ver con un asterisco. En fin. Bueno, una vez creada la tabla, lo segundo que hicimos fue crear un formulario cualquiera. Entonces, hay muchas formas de crear un formulario. La primera y la más fácil, estando parada sobre la tabla de usuarios, me voy a la pestaña de crear y pincho directamente en este botón que dice crear un formulario. Y ya está, el formulario está creado sobre la base de datos. Lo siguiente que hicimos fue modificarlo. Nos fuimos a la vista de diseño y empezamos a cambiar todas las propiedades. Borramos esto que está aquí, ¿verdad? Lo suprimimos, o sea, al pincharlo le doy suprimir y lo borro. Luego cogimos la etiqueta y le cambiamos el nombre de usuario a biblioteca. ¿Ok? Borramos el ID porque no nos era necesario. Encogimos un poquito estos campos para hacer el formulario más pequeño, ¿verdad? El formulario lo puedo disminuir de tamaño, simplemente compararme en el borde. Fíjense cómo cambia el cursor, lo arrastro, lo pincho, lo arrastro y ya tengo el formulario más pequeño. También lo puedo hacer desde aquí, que el cursor cambie y se pone como una cruz. Y puedo encoger ambas dimensiones al mismo tiempo. Vale. Lo siguiente que hicimos fue eliminar el campo tipo porque tampoco lo vamos a necesitar, ¿no? Ok, para cambiar ahora mismo las propiedades de la biblioteca o las propiedades del formulario, podemos cambiar esto, por ejemplo, el título lo pusimos más grande, en negritas, ¿vale? Le cambiamos el tamaño. Dijimos que esta parte de aquí azulita se llamaba encabezado y esta parte blanca se llama detalle de formulario. El encabezado lo podemos hacer más grande arrastrando la barra hacia abajo, ¿verdad? Podemos hacer más grande también la etiqueta. La podemos centrar. Podemos cambiar el tipo de letra. Por ejemplo, esta misma. ¿Ok? Podemos cambiarle el fondo de color. Todo eso lo podemos hacer de dos maneras. Podemos con el botón derecho, propiedades del formulario, ver la lista de propiedades que tienen que ver tanto con la forma, el formato o el estilo del formulario, como con los datos, los eventos y otras muchas cosas que podemos hacer con ellos, ¿no? Entonces, todas esas cosas que tienen que ver con el diseño, es decir, el tipo de letra, el color, mm, están asociados al formato y lo vamos a ver en la pestaña formato. Es importante que se fijen que en este desplegable que esté aquí esté escogida la palabra formulario, porque según lo que yo pinche, si pincho detalle, veré las propiedades del detalle del formulario. Si pincho encabezado, veo las propiedades del encabezado. Si pincho el cuadrito de texto, pues voy a ver las propiedades de ese cuadrito de texto. Entonces, como ahora mismo lo que quiero ver son las propiedades del formulario, voy a cambiar aquí y voy a buscar donde dice formulario. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿ves? Ya lo cambié otra vez.
Si le doy con el botón derecho, también puedo escoger directamente las propiedades del formulario. Entonces aquí, en estas propiedades, hicimos varias modificaciones. Una de ellas fue eliminar el selector de registro, que les recuerdo, se los muestro, era la línea esta que aparece aquí, ¿verdad? Lo volvemos a poner en modo diseño, ¿ok? Y vamos a quitar el selector de registro. Lo quitamos aquí, la propiedad dice sí y la cambiamos a no. ¿Vale? Y se los muestro, ha desaparecido la línea. También hicimos un segundo cambio que fue que le quitamos los cuadritos de minimizar, maximizar y cerrar. ¿Ok? Le quitamos aquí el botón de cerrar y lo pusimos en no. ¿Ok? Y en minimizar también lo quitamos aquí, lo pusimos ninguno. ¿Vale? Se los muestro para que lo vean, que ya no aparece. Ya no aparece, bueno, aquí se ve, pero está inhabilitado. La X no funciona. Ok, otra cosa importante que hicimos fue que ahora mismo el formulario parece una pestaña que me ocupa toda la pantalla, pero yo quiero hacerlo una cajita que sea emergente. Entonces con el botón derecho volvemos a vista de diseño y nos vamos a la pestañita de propiedades que se llama otras. Y la primera propiedad que encontramos aquí que dice emergente y está en no, la vamos a cambiar y la vamos a poner en sí. Ahora cuando me voy abajo a la vista de formularios, ya veo que me quedó una cajita flotante, ¿ves? Ya no es una pestaña fija. Otra cosa que hicimos fue eliminar la barra que aparece aquí abajo, donde yo manejo o puedo ver los registros que están en la tabla que está asociada a este formulario. ¿Ok? Entonces, eso también lo vamos a eliminar, porque se supone que el formulario no lo vamos a usar para ingresar registros, sino para hacer un login. Entonces, con el botón derecho me voy de nuevo a vista de diseño. ¿Ok? Y en las propiedades del formulario, en el formato, en la pestaña formato, voy a eliminar, o mejor dicho, voy a decirle no a la propiedad botones de navegación. ¿Vale? La cambio a no. ¿Ok? Se los muestro para que vean. Y efectivamente ya ha desaparecido. ¿Ven? Ya no aparece aquí abajo lo que me permite moverme entre registros. Ok, vamos nuevamente a vista de diseño. Una vez en vista de diseño, podemos cambiar el fondo, del color de fondo del detalle. Y lo puedo hacer al hacer clic aquí, me cambian las propiedades. Se los digo porque siempre yo particularmente pierdo un rato leyendo las propiedades y a veces no la encuentro porque las he cambiado sin darme cuenta al pinchar en otro sitio. Entonces, aquí puedo cambiar el color del fondo en esta propiedad que dice aquí, color de fondo. Y en los tres puntitos que está aquí aparece la paleta de colores donde yo puedo escoger el color que yo le quiera dar. Lo puedo hacer por aquí o también lo puedo hacer dándole al botón derecho, aquí donde dice color de fondo o color de relleno y escoger ahí un color, por ejemplo. ¿Vale? De la misma forma puedo cambiar el color del encabezado. ¿Ok? Y el color de las letras también lo puedo cambiar si así quiero que me combine un poquito más. Por ejemplo, no sé, vamos a ponerla un verde oscuro. ¿No? Ok, en lo que se refiere a los colores y el diseño, el gusto es de ustedes, cada quien escoja los colores que más le gusten e intenten que quede un poquito combinado, más o menos. Ok, una vez hecho esto, lo otro que hicimos fue agregar un botón, ¿verdad? Si no recuerdo mal, nos fuimos aquí a la parte donde dice diseño, arriba, la pestañita de diseño, ¿vale? Y escogimos el cuadro que contiene las herramientas o controles que puedo agregar al formulario, escogimos este, que es el botón. Es un cuadrito con un montón de X. Si yo pongo el ratón y lo dejo quieto un ratito encima, siempre sale una etiqueta flotante que me dice cómo se llama el control. En este caso, botón, ¿vale? Lo pincho, ya lo tengo seleccionado y cuando me voy aquí, si se fijan, el cursor ha cambiado de forma. Ahora voy a pinchar y teniéndolo pinchado arrastro un poquito y se hace el botón. Enseguida se despliega un asistente que me permite crear botones con unas operaciones básicas como macros que tienen incluidas para facilitar el trabajo. Eso lo tiene el Access presente en muchas áreas.
¿vale? Tiene asistentes para casi todo. Ahora mismo yo no lo voy a utilizar y le voy a dar cancelar porque nosotros vamos a crear el código que va a ir detrás de ese botón. ¿Ok? Vale, voy a cambiar el nombre del botón haciendo clic adentro, sombreando y escribiendo la palabra entrar. ¿Ok? Entrar, login, como ustedes quieran. Si se fijan, el fondo del formulario tiene un color que ahora el botón no se ve como muy bien, ¿no? Y nosotros le cambiamos las características al botón yendo a la pestaña de formato y escogiendo un estilo rápido. Estilo rápido y cambiamos aquí el botón, por ejemplo este, para que destaque un poquito. ¿Ok? Aquí podremos ver el contenido de la tabla. Si no tienen ningún registro, verán los cuadritos vacíos. Si tienen algún registro ya lleno en la tabla, como en este caso yo que tengo uno, o tengo dos o tres, van a ver el primero. ¿Ok? Se ve en las cajitas. Sin embargo, este formulario todavía no tiene funcionalidad. Si yo le doy entrar, no hace nada. Tampoco lo puedo cerrar porque deshabilitamos el cuadro de control, pero siempre me puedo ir con el botón derecho a la vista de diseño. ¿Ok? No es necesario cerrar la base de datos ni cerrar el formulario. Irnos a la vista de diseño ya podemos continuar. Ahora vamos a borrar los cuadros que aparecen aquí, que son los campos que están asociados a la tabla de usuario, porque nosotros lo hicimos utilizando el botón de formularios prefabricados que trae el Access. Pero nosotros no queremos rellenar datos en la tabla, lo que queremos es crear unos controles independientes para que el usuario que entre a la base de datos escriba algo allí y eso que él escriba nosotros lo comparemos con el contenido de la tabla de usuarios para ver si efectivamente existe en la tabla y este es un usuario registrado, ¿no? Entonces vamos a crear unos controles independientes. ¿Cómo los vamos a crear? Nos vamos a ir aquí arriba a la pestaña de diseño nuevamente, donde está la caja de controles, y vamos a obtener este que se llama cuadro combinado. Lo pinchamos y lo dibujamos aquí. Me aparece directamente un asistente. Lo podemos utilizar, ¿vale? Podemos utilizar el asistente y decirle cuál es seguir los pasos que él conlleva. Yo lo voy a hacer directamente para enseñarles otro camino, ¿ok? Lo primero que voy a hacer es ir aquí a la pestaña Datos. Si se fijan, aquí arriba dice cuadro combinado, ¿vale? O sea que estoy en las propiedades del cuadro combinado que se creó y que el Access le pone un nombre automático. En este caso, cuadro combinado 28. Ok. Eso significa que ya yo dentro de esta base de datos he creado 28 cuadros combinados. Ok, aquí tenemos la pestaña Datos, ¿verdad? Fíjense, en la segunda línea donde dice origen de la fila, yo voy a hacer clic y a la derecha hay un botón con 3 puntitos y lo voy a pinchar. Ahí se me abre el generador de consultas y le puedo hacer una consulta, ¿ok? Y la voy a hacer aquí directamente. Voy a colocar la tabla de usuarios, ¿ok? Y nosotros habíamos escogido solamente el nombre, me parece. Que al hacer doble clic sobre nombre se agrega aquí directamente el campo, ¿vale? Puedo hacer más, puedo decirle, por ejemplo, que los ordene ascendentemente para que me los muestre por orden alfabético, ¿no? O puedo no hacerlo. En el ejemplo que hicimos en el Zoom no le pusimos orden. Pero bueno, ya que estamos haciendo este nuevo, vamos a ponerle orden. Y cerramos la consulta. Me dice que si estoy segura de que quiero llamar una instrucción SQL para actualizar una propiedad, le digo que sí. Y ya está listo. Cuando yo ahora vea el cuadrito, ese cuadro combinado me va a traer todos los nombres de la tabla usuarios ordenados alfabéticamente. ¿Ok? Volvemos otra vez a la vista de diseño y vamos a cambiar la etiqueta. La etiqueta y el cuadro, si yo los muevo, están como casados, ¿eh? Se van juntitos para todos lados. Están emparejados, ¿no? Pues nada, para yo moverlos independientemente tendría que hacer uso del cuadrito gris este que está aquí. Si yo muevo el cuadro pinchando desde el cuadrito gris y no desde los bordes, puedo moverlo hasta donde yo quiera. Voy a cambiar aquí el nombre de cuadro combinado que le pone la etiqueta y le voy a poner usuario. Vale. Lo mismo que he hecho para este cuadrito independiente o para hacer este desplegable, lo voy a hacer ahora, pero en lugar de usar un cuadro combinado, voy a usar un cuadro de texto para colocar la contraseña. Entonces cojo aquí el cuadro de texto
y lo dibujo aquí abajo, ¿vale? Le voy a cambiar aquí donde dice 30, le voy a poner contraseña. Okay, con sus dos puntitos. Ok. ¿Vieron que se movieron los dos? Porque hay que cogerlo por aquí, por el cuadrito, para que se mueva uno solo. ¿Ok? Bueno, muy bien. Una vez hecho esto, vamos a este cuadro independiente de texto para poner la contraseña no hace falta que lo asocie a ningún campo, porque ahí es donde la persona que entra va a escribir la contraseña. ¿Ok? Lo otro que nos faltaba por hacer del formulario era agregar una imagen, ¿no? Vamos de nuevo a la cinta de controles y escogemos la última opción, que es una imagen. La selecciono y hago el cuadradito y luego voy a mi ordenador y busco cuál es la imagen que quiero ponerle. Vamos a poner aquí, vamos a ver qué tenemos por aquí. Vamos a poner, no sé, uno cualquiera. En este caso, estas imágenes que yo estoy escogiendo son pequeñitas, ¿eh? Son pequeñitas, ¿ok? Si la imagen es muy grande, a lo mejor se desbarata un poco el cuadro. La pueden regular en tamaño, tirando de la esquina, y además también en formato pueden hacerle zoom, pueden decir cómo tiene que ser la imagen, si está centrada, si le hacen un zoom, pueden cambiar sus propiedades, ¿vale? Para no complicarse mucho, es más fácil buscar una imagen pequeña. Ok. Una vez dicho esto, ¿qué nos falta? Vale, nos falta ya únicamente la parte del código. Si no me equivoco, vamos a ver qué aspecto tiene nuestro formulario. Vale, muy bien. Ok, aquí tiene un desplegable donde yo escojo el nombre y aquí pues voy a escribir, ¿no? Lo voy a dejar así, no le voy a poner los asteriscos de contraseña para que puedan ver lo que escribo, ¿vale? Lo ponemos de nuevo en vista de diseño, ¿ok? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ahora vamos a colocar el código. Lo primero que deberíamos hacer es guardar la opción que escoge la persona del desplegable, es decir, el nombre de usuario que escoge del desplegable. Para eso me voy a ir, teniendo pinchado el cuadro combinado, me voy a la pestaña de eventos de la hoja de propiedades y voy a buscar el evento que se llama después de actualizar, porque este es un evento que se dispara después que la persona ha cambiado el contenido del combo o del cuadro combinado, mejor dicho, que en inglés se llama combo box, ¿vale? Bueno, pues nada, al hacer clic aquí en después de actualizar, lo siguiente que debo hacer es ir a los tres puntitos que están aquí y se me despliega esta ventanita de donde voy a escoger generador de código y le doy a aceptar. ¿Okay? Si lo hago de esta forma, automáticamente él me crea aquí el procedimiento del evento que se va a ejecutar cuando la persona cambie o seleccione de la lista un nombre. Entonces, ese evento trae por defecto el nombre del cuadro combinado. ¿Ven que se llamaba cuadro combinado con 28? Pues aquí está, cuadro combinado 28 after update, que es el nombre del evento. ¿Ok? Y aquí es donde yo voy a guardar la variable. Nosotros cuando lo vimos, cuando lo hicimos en el Zoom, cambiamos el nombre private por el nombre public para evitar tener que hablar ahora mismo de ámbitos de variables y otras cosas más complicadas que veremos más adelante. Simplemente vamos a poner todo público. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a crear aquí el nombre de la variable donde voy a guardar la opción que la persona selecciona de la lista. Y me creo una variable, por ejemplo, nombre usuario. ¿Ok? Los nombres de las variables, recordemos que no llevan caracteres extraños, ni ñes, ni puntos, ni acentos, solamente letras y números que empiecen siempre por letras y sin espacios. Muy importante que no tenga espacios, ¿vale? Le ponemos igual. Y luego, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Vamos a colocar el nombre del control, que en nuestro caso ahora mismo es cuadro combinado 28. Ese es el nombre del control. Y le voy a poner punto. Y en lo que pongo el punto se me despliega un asistente, ¿verdad? Ese asistente lo que hace es darme las opciones, porque los controles, las opciones que puedo utilizar, porque los controles en Access son objetos y como objetos tienen métodos y propiedades.
que las puedo acceder a través de un punto. Por ejemplo, yo sé que ahora mismo quiero acceder a la propiedad columna. ¿Ok? Y además le voy a decir que es la columna 0. ¿Esto qué significa? Que el cuadro combinado, cuando yo lo despliego, tiene una lista, ¿verdad? Y esa lista viene de una consulta que nosotros hicimos. En la consulta nosotros escogimos el campo nombre, con lo cual, solamente el campo nombre, con lo cual el cuadro combinado solo tiene una columna que empieza en 0. ¿Ok? Si tuviésemos más campos, pues tendría más columnas. En principio, esta instrucción lo único que va a hacer es guardar en esa variable nombre usuario el nombre que la persona escoja del desplegable. ¿Ok? Fíjense que el yo darle enter, él me acomoda automáticamente la sintaxis, pone los espacios, etcétera, ¿no? Bueno, eso es lo único que voy a hacer en este pedacito de código. Vale, ya está. Lo siguiente que tenemos que hacer es guardar lo que la persona escriba como contraseña. Pues vamos a hacer lo mismo, nos vamos a ir a después de actualizar, porque es después que escriba, ¿verdad? Que yo quiero que se compare, no me sirve de nada hacerlo antes porque todavía no he escrito. Me voy al generador de código, que lo puedo hacer por aquí, también lo puedo hacer por aquí donde dice ver código, ¿vale? Pero bueno, como este se despliega automáticamente, entramos por aquí. Y nos fijamos que nuestro control, nuestro cuadrito de texto, o en este caso el mío, se llama texto 30. Ustedes tienen que ver cómo se llama el de ustedes, ¿ok? Ahora igualmente le cambiamos el privado por público. Y aquí vamos a crear la variable donde vamos a guardar la contraseña, ¿no? La podemos llamar como queramos. Por ejemplo, clave usuario. Creo que así la llamé en el ejemplo que hicimos, ¿no? Y le vamos a dar el nombre del control, que es texto 30, punto. Y en este caso me interesa la propiedad value, que es la que guarda el valor del contenido del cuadrito de texto. Y ya está. Ya tenemos las dos líneas de código necesarias para guardar en variables lo que la persona ingresa o escribe en el formulario. Hay un detalle importante que es que tenemos que declarar esas variables como públicas. Para declararlas, lo único que tengo que hacer es escribir la palabra public y las variables nombre, usuario, coma, clave, usuario, as string, porque son tipo texto, ¿no? Ok, y ya las he dejado ahí. No se ve la rayita, pero ahí está, confíen que ahí está. ¿Ok? Y ya lo último que nos queda es colocar el código del botón. Para eso, nos vamos aquí al formulario, escogemos el botón. Igualmente, ¿cuál es el evento que quiero que desate? ¿Cuál es el evento en el que yo quiero que se ejecute el código? Pues cuando la persona haga clic, que es el primer evento que tenemos aquí. Y de la misma forma, voy al generador de código. Ven que siempre me abre lo mismo, pero ya me ha puesto aquí cómo se llama el botón. En mi caso se llama comando 19. Cuando ustedes lo abran, pues verán cómo se llama el botón. Y aquí adentro voy a copiar y a pegar el código que tenemos hecho ya en el login, ¿vale? Que es el que les he subido en el archivo de texto. Y es todo lo que está, si se fijan, dentro de, en este caso, en el ejemplo que habíamos hecho, el botón se llamaba comando 3. Pues voy a copiar todo ese código que está ahí hasta el end if y lo voy a pegar dentro de mi botón comando 19, comando clic 19, ¿vale? Y eso es todo. Detalles importantes de este código. Lo que coloquen aquí entre comillas tiene que ser exactamente el nombre que tiene la tabla. Es decir, mi tabla se llama usuarios. Si las de ustedes se llama usuarios BD, pues tienen que poner usuarios BD. Si la tabla se llama usuarios 1, 2, 3, 4, pues se tiene que poner aquí usuarios 1, 2, 3, 4. Es exacto. El nombre exacto de la tabla. ¿Ok? De igual forma, aquí tiene que ser los nombres exactos de los campos. ¿Vale?
Vamos a hablar ahora un poquito del código y qué significa cada cosa. Lo primero que hicimos fue declarar las variables. ¿Ok? Usamos una variable DBS para guardar la base de datos. Por eso es tipo database. ¿Ok? Después usamos una variable RST que es de tipo record set y lo que va a hacer es guardar la tabla usuarios en su contenido. Posteriormente creamos también una variable que se llama acceso de tipo booleano, es decir, es un lógico que puede ser verdadero o falso. Y creamos unas variables de tipo string para guardar el nick y el pass, que vienen siendo el nombre y la clave que tengo guardado en la base de datos. Esta que está aquí la pueden quitar si quieren. Esta era mía para otra cosa, esa la pueden quitar. Es que hay más de una forma de abrir una tabla, pero esa está de más. No la utilizo, de hecho, si lo ven. Luego el código más abajo, esa variable no la utilizo. Entonces, lo siguiente es, esta instrucción que está aquí es una instrucción de control de errores. ¿Ok? Y se coloca para controlar los posibles errores que sucedan en el código. Luego, lo siguiente es guardar la base de datos dentro de la variable, que es lo que hacemos con esta instrucción set. ¿Ok? Lo que está haciendo es diciéndole, mira, agarra la base de datos corriente, que es la biblioteca, y la guardas dentro de esta variable. Y a esta que está aquí, le vas a guardar el record set o la tabla usuarios. Por eso es que es tan importante que aquí esté exactamente el nombre de la tabla usuarios. Si la tabla de ustedes se llama usuarios BD, pues tienen que colocar usuarios BD. Si la tabla de ustedes se llama usuarios 1, 2, 3, 4, aquí adentro tiene que decir usuarios 1, 2, 3, 4. Y luego inicializamos la variable de acceso en falso. ¿Ok? Porque en principio presumimos que la persona no tiene acceso hasta que no comprobemos que existe o que está registrado en la tabla de usuarios. Vale, lo siguiente es, con esta variable que se llama RST, vale, ya se convierte en la tabla y con el punto muévete al primero, le estoy diciendo que se pare en la primera fila de la tabla. Luego tengo que crear un bucle. Lo que se conoce en programación como un bucle es un par de instrucciones que encierran una serie de acciones que se van a repetir tantas veces como sea necesario hasta que se cumpla una condición. En este caso le estoy diciendo que se repita todo lo que hay entre esta línea que se llama do while not hasta esta que se llama loop, es decir, todo lo que está aquí adentro se va a repetir hasta que no se llegue al final de la tabla, es decir, del principio al final de la tabla. Con lo cual, si nosotros tenemos 3 registros, esto se va a hacer 1, 2 y 3 veces. Si tenemos 5, se va a hacer 1, 2, 3, 4, 5. Si tenemos uno solo, pues se va a hacer una sola vez. Estoy en el primer registro, entonces, pues ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cómo accedo a el campo de la tabla usuarios, al campo nombre y al campo clave de la tabla usuarios? ¿Se acuerdan cuando en SQL poníamos el nombre de la tabla, punto, y el nombre del campo para llegar al campo? Pues bueno, aquí vamos a hacer algo parecido. Ponemos el nombre de la variable que contiene la tabla usuarios, un signo de admiración que cierra y entre corchetes el nombre del campo. Y esa es la manera de acceder específicamente al campo nombre. Igualmente lo voy a hacer para el campo clave. Y lo que estoy haciendo aquí es guardar el contenido de la primera fila de la tabla en las variables estas que están aquí. ¿Ok? Entonces, si mi primer registro era candy 1, 2, 3, 4, en la variable nick se guardará candy y en la variable pass se guardará 1, 2, 3, 4. Luego tengo esta instrucción que me pregunta, pues mira, si el nick, que es el nombre que está en la tabla, es igual al nombre usuario, que es lo que escogió el usuario de la tabla, y además el pass, que es la clave que está guardada en la tabla usuario, es igual a la clave que introdujo el usuario en el cuadrito, entonces la persona, el acceso es true. La persona puede entrar y me salgo corto aquí el bucle para que no siga repitiendo y me salgo directamente aquí, cierro la tabla y pregunto, pues mira, como el acceso es verdadero, entro por aquí, cierro el formulario del login que estoy haciendo y abro un formulario que yo tengo que se llama inicio. Si ustedes no tienen un formulario inicio, no abrirá nada, ¿vale? Pueden ponerle aquí el formulario que ustedes quieran, como si tienen un formulario de autor y ponen aquí autor. Ok. ¿Qué pasa si no consigo, si yo recorro toda la tabla y no consigo
que el nombre del usuario y la clave sea correcta. Por ejemplo, yo escogí de la lista Candy, pero no escribí la clave 1, 2, 3, 4, sino escribí 7, 8, 9, 10. Esto no se va a cumplir nunca y el acceso se queda falso. Con lo cual no entra por aquí, sino por este lado y me manda este mensaje, me despliega este mensaje que me dice que el acceso está denegado y el usuario no existe o la clave es incorrecta. Y termina. Y eso es todo. Espero que les sirva, que no se les haga muy pesado y que les ayude a seguir los pasos para hacer el ejercicio. Pues nada, cualquier duda, aquí estamos, como siempre, a un clic de distancia.